Hola de nuevo a todos, bienvenidos a la clase de práctica. En esta clase vamos a estar trabajando en la práctica 6, que se trata de naturales. Los naturales vimos que son muy parecidos a las listas en su estructura recursiva. ¿Qué quiero decir? Que también, como las listas, donde teníamos un elemento base, como la lista vacía, los naturales tienen el 0 y teníamos una forma de construir listas a partir de otras, el cons, el constructor. En los naturales tenemos el add1, la idea es muy similar y por lo tanto van a ser también similares las formas de trabajar recursivamente, de definir funciones recursivas sobre los naturales, como veníamos haciendo con las listas, ¿sí? Entonces, bueno, vimos que además teníamos forma de destruir esos naturales restándole 1, ese sub 1 era nuestro selector, y teníamos predicados para saber en qué caso nos encontrábamos. Nos encontramos en el caso donde me encuentro con un 0 o me encuentro con un número de la forma add1 de algo, ¿sí? Este positive lo que se fija es si el número fue construido de esa forma. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque ahora los naturales, si bien Racket los interpreta escribiendo así, 1, 2, ¿no? Como ya los conocemos, vamos a decir que su estructura, en realidad, el 1 tiene esta forma, ¿sí? Entonces, para destruir algo de esta forma, tendría que hacerle sub 1 a ese, ¿sí? Como veníamos trabajando también con listas, que teníamos también su forma linda de verla, ¿no? Cuando escribíamos así. Y sabíamos que en realidad esto era, por detrás, algo de esta forma. ¿Sí? Simplemente teníamos esta abreviatura de listas. Digamos que los números serían como una abreviatura de su forma recursiva de ser definidos, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar sencillo, vamos a empezar con el primer ejercicio que nos pide que hagamos la suma, que definamos la suma de naturales, ¿sí? Por supuesto, se van a preguntar ¿para qué? Al principio, si yo tengo una función hermosa más que ya me suma los números, ¿sí? Incluso me suma números que no son naturales. Es muchísimo mejor la función más que me provee Racket. Pero bueno, no importa. A nosotros lo que nos interesa es trabajar sobre la estructura recursiva de los naturales y entender cómo está definida esta función más para ese caso, para el caso de los naturales, ¿sí? Bien, entonces, por supuesto, para eso vamos a tener que utilizar las funciones asociadas a este tipo de datos, los constructores, los selectores, los predicados, ¿sí? El ejercicio nos dice, bueno, fíjate cuánto da sumNat de 2, 3, por supuesto si es la suma va a tener que ser 5, nos dice que hagamos el paso a paso, yo los invito a hacerlo, pero bueno, para eso primero tendríamos que definir la función, vamos a eso. La idea siempre, cuando uno hace recursión, es destruir el argumento sobre el que estoy haciendo la recursión, ¿sí? Y hacer algo con la llamada recursiva, con un caso previo de lo mismo que estoy definiendo. ¿Qué estoy definiendo? Estoy definiendo sumNat. Vamos a poner ese define, ¿sí? De nm, digamos. Entonces, por ejemplo, para el caso de sumar 2 con 3, voy a escribirlo acá abajo. Sumar 2 con 3 es 5, ¿no? Ahora, ¿cuál sería un caso previo? Aplicarle el selector a alguno de los argumentos, digamos al primero, ¿sí? ¿Qué pasa si le aplico sub 1 a 2? Bueno, voy a tener 1, ¿verdad? Entonces, voy a asumir que esto ya está definido. SumNat de 1 con 3. Y a esto le voy a hacer algo. Ese algo es lo que tengo que hacer en mi función. Asumiendo, por supuesto, de nuevo, que ya tengo definido este sumNat 1, 3. Siempre trabajamos un poco de esa forma.
Y esto es, o sea, 1 más 3, si realmente asumimos que funciona, debería dar 4. O sea, me voy a encontrar con algo así. ¿Qué es lo que le tengo que hacer a ese paso previo para llegar a lo que yo quiero que es 5? Bueno, sumarle 1. ¿Sí? Lo escribo un poco así nomás. Pero es un poco la idea de lo que vamos a definir acá. ¿Sí? Hice el caso donde el primer argumento era positivo. ¿Sí? Entonces yo le podía aplicar el selector. Hay otro caso, que es cuando voy a sumar el 0 con cualquier otra cosa. Casi que podría, no puedo escribir esto, ¿no? Pero voy a escribir esto. ¿Sí? 0 más cualquier cosa es esa cualquier cosa. Vamos a ponerle un valor cualquiera para que el check expect funcione. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que estamos haciendo recursión sobre este primer argumento. Y eso es lo que me voy a preguntar primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Es 0? ¿N? Hago algo. ¿Es positivo? ¿N? Hago otra cosa. ¿Sí? Bien. Vamos a paso. Dijimos, si era 0n, recordemos que estamos sumando n con m, entonces devuelvo m. ¿Es positivo n? Bueno, si es positivo le puedo restar 1. Y lo puedo sumar con el número anterior. ¿Por qué? Porque asumo que existe ya la definición de SUMNAT que ya funciona para el caso previo. ¿Sí? Sub 1 de n con m. Este es mi caso recursivo. ¿Qué dijimos que le teníamos que hacer a esta función? Bueno, agregarle 1. ¿Sí? Voy a borrar esto. Y vamos a ver si pasan nuestros casos de prueba. SUMNAT. Perfecto, ¿sí? Bien, con eso ya estaría. Algunos detalles. Puede ser que hayan hecho esto de otra forma. Se los cuento las posibilidades. Por ejemplo, no necesito sumarle 1 a toda la llamada recursiva. Podría, digamos, a sumarle 1 al m. ¿Sí? En ese caso, lo que estoy haciendo cuando hago sum 2.3 es hacer que SUMNAT 2.3 es igual a SUMNAT de 1 con 4. Y sigo. Eso es igual a SUMNAT de 0 con 5. ¿Sí? Y bueno, cuando llegué al caso base, suma de 0 con cualquier cosa, esa otra cualquier cosa. ¿Sí? Y llegué a lo que quería. Es otra forma de hacer lo mismo. ¿Sí? Como yo hago recursión sobre el primer argumento, es decir, le voy restando cosas al primer argumento hasta que llego a 0, no hay problema si el otro lo hago crecer. ¿Sí? Siempre dijimos que la llamada recursiva se hacía sobre un caso estructuralmente más pequeño. Bueno, en realidad lo es. Si bien yo le estoy sumando algo al segundo argumento, le estoy restando al argumento que me interesa, que es sobre el que hago recursión. ¿Sí? Entonces esta es otra forma de definir la función SUMNAT. Otra forma más. Si bien yo elegí hacer recursión sobre el primer argumento, podría haber decidido hacer recursión sobre el segundo. Entonces, preguntarme todo sobre el segundo. ¿Sí? ¿Qué pasa si es 0 el segundo? Bueno, el resultado es el primero, al revés. ¿Qué pasa si es positivo el segundo? Bueno, le resto algo a ese segundo, ¿sí? Y le sumo algo a ese primero. ¿Sí? Vamos a ver si acá pasan los tests. Perfecto. ¿Qué hice en este otro caso? Bueno, en el caso de SUMNAT 2.3 lo que hice con esta nueva forma de definirlo es, bueno, esto es lo mismo que, como este es positivo, le resto 1 y se lo sumo al otro. O sea, le resto 1 y se lo sumo al otro. De nuevo, ¿este es positivo? Sí. Bueno, le resto 1 y se lo sumo al otro. De nuevo, esto es positivo. Permiso, copió.
¿Esto es positivo? Sí, bueno, le resto 1 y se lo sumo al otro. ¿Esto es positivo? No, bueno, en realidad primero me pregunté si era 0. ¿Es 0? Sí, perfecto, devuelvo el primer argumento. Un poquito más largo, tarda un poquito más esta resolución para este caso, pero llega al mismo resultado. Formas diferentes de resolver el mismo ejercicio.